¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, ¿realmente nos levantamos después de los desastres? Con una invitada especial, la doctora en Psicología Social, Sonia Pérez Tello. Hola a todos, bienvenidos a ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. El día de hoy tenemos un temazo para hablar con ustedes, algo que no necesariamente siempre pensamos cuando tenemos que hablar de desastres, y tenemos una invitada de lujo para ello. Pero primero quiero obviamente saludar a mi coanfitrión, a don Víctor Orellana. ¿Cómo estás, Víctor, el día de hoy? Hola, compañero Cristian Farías. Aquí estamos bien en este cuarto capítulo ya. Y el tercero con invitado. Yo estoy súper contento de esta invitada que ya vamos a presentar con más detalle, pero me gusta, estoy súper como entusiasmado de lo que vamos a lograr en este episodio, así que paso a presentar a doña Sonia Pérez Tello, don Cristian. Entonces, tenemos justamente hoy con nosotros a Sonia Pérez Tello. Ella es psicóloga social, académica de la Universidad de Chile, ex jefa de Ciencias y Sociedad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tremenda invitada del día de hoy para hablar. Así que, hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Hola Cristian, hola Víctor, gusto de saludarles y muchas gracias por invitarme a un podcast. Lo he escuchado muy entretenido. Súper. Bueno, Sonia, yo creo que tenemos que partir con una pregunta que quizás nos tome 3 horas. ¿Tú crees que Chile es realmente un país que se levanta ante la adversidad? La pregunta. No. Listo, se acabó, sí, nos vamos. Muchas gracias, nos vemos en 2 semanas más. Desarrollemos un poco más. Nunca me habían preguntado eso tan directamente. No, lo que pasa es que lo que hablamos siempre que es como un cliché, como a veces como un discurso, claro. y como sí, que pescamos un poco de eso y confiamos en eso, pero claro, me imagino que hay alguna construcción detrás para explicar eso y sí, que más que todo para que nos dé un poco de luz en esto. Mira, incluso con Víctor nos topamos, y de ahí mi respeto hacia su trabajo también, cuando ¿te acuerdas cuando nos invitaron a la comisión de expertos para levantar las orientaciones estratégicas del país respecto a la resiliencia ante desastres de origen natural? Y fue un trabajo muy multidisciplinar, había expertos, académicos, estaba el mundo privado también, estuvimos discutiendo un año entero, juntándonos cada 15 días con gente que además hacía... 16, claro. Sí, fue para el 2017, 16-17. Por ahí. Y creo que de todos los esfuerzos en los que he estado como para comprender la situación de la sociedad chilena ante desastre, esa fue una de las más potentes en términos de diversidad, de quienes estábamos diciendo qué es lo que pasaba o cómo queríamos que Chile pudiera ser resiliente ante los desastres. Ya de hecho la palabra resiliencia era como toda una apuesta, ¿no? Y de ahí han pasado muchas cosas. De hecho, gracias a eso también hay ahora un instituto que trabaja... El tren salió de ahí, claro. O sea, claro, se sugirió, hubo sugerencias de las condiciones estructurales que debía tener nuestro país para ser más resiliente. Pero a mí me invitaron como Sonia Pérez Tello, entonces yo les voy a contar lo que yo creo. Lo que a mí me pasa con esto, ¿no? Como buena psicóloga puedo hablar de lo que a mí me pasa, ¿no? Claro. A mí me pasa. Todos los psicólogos hablamos así, de lo que uno le pasa. A mí me pasa que ese esfuerzo que es muy valioso en términos políticos, en mi vida lo he ido como mezclando mucho también con trabajos bien directos con las comunidades que han sufrido aluviones, o la erupción de Pelotén, o el incendio en O'Higgins. Distintas experiencias que a veces no son solo investigación, sino que son de frentón acompañamiento solidarios también, o para la formación de nuestros estudiantes de la Universidad de Chile. También hacemos equipos y partimos con proyectos que en el fondo se insertan en las escuelas, que siempre uno está, digamos, trabajando cuando es sensible a estos temas. Después les puedo contar cómo llegué con la sensibilidad a esos temas, pero cuando nos preocupa el tema de los desastres, para que no sean desastres en el fondo, creo que después de mirar lo que ocurre en la concreta y los dolores con los que uno se empieza a enfrentar, yo que vengo con ganas de cambiar las cosas macro y de fondo, terminas de verdad enfrentando dolores muy concretos en donde las personas me piden particularmente, y a mi equipo, apoyo psicológico, concretamente, ¿no? Como
En lo micro, lo individual. Y en lo micro y en lo individual, el dolor se transforma en abandono, el dolor ante el desastre, ¿no? Es como un miedo al abandono, ¿no? Y cuando aparece este miedo al abandono, sí, el miedo al abandono institucional, estatal, del vecino, de los hijos, o sea, hay un paralizador fuerte, yo creo que, y aquí todo mi rollo, digamos, con mis estudios previos, yo trabajaba con los estudios de vulnerabilidad social, de pobreza, ¿no? Y creo que efectivamente en Chile nuestro problema es de base, y ese problema surge en los desastres. Y el problema de base es la desconfianza. El problema de base es la competitividad, es el individualismo, es la meritocracia. Como esos son nuestros dolores, surge con los desastres, y entonces ahí digo, no podemos ser resilientes ante desastres, no más, sino nos damos cuenta que los problemas que se nos aparecen y que nos paralizan para poder volver a levantarnos, como dicen nuestras grandes frases, en realidad son problemas que andamos acarreando y que lo tenemos en la mochila, una mochila llena de piedras desde antes, y que salen y se fortalecen, porque te vuelves más competitivo. Interesante, porque siempre cuando dicen que los desastres como que sacan lo mejor del chileno, la solidaridad, la valentía, la fuerza, tú estás diciendo todo lo contrario, o sea, como que al contrario, como que uno queda como... que hay más abajo. Como desnudo, como que queda como el quiebre, la fisura, ¿no? Quedamos tensionados, y esa es la gracia, por eso me quedo en este tema, ¿no? Por eso me parece tan importante hablar de los desastres, porque es una súper buena forma de mirar, ¿no? En los momentos más críticos y decir, ojo, aquí tenemos la gran oportunidad de pegarnos un salto, como cualquier crisis, ¿no? Y poder decidir cómo queremos vivir, convivir y sobrevivir, porque eso es lo que te pone el desastre, ¿cachai? A diferencia de otras, claro, que tenés que primero sobrevivir, después convivir y después decidir cómo queremos vivir. Entonces esas son las grandes preguntas. Mira, oye, y lo de la meritocracia que decías, o sea, ¿nos pesa esta idea de que nos gusta creer en un país que es meritocrático y que... ¿sí? Absolutamente. O sea, en la concreta yo creo que lo que pasa, o sea, en lo micro, así como en lo cotidiano, las primeras quejas es quién merece o no los beneficios del Estado, por ejemplo, ¿no? Sí, yo me acuerdo de haber visto, bueno, para el 2010 apareció mucho de eso, claro, y sobre todo con un modelo que entrega como ayuda individual, como el voucher, ¿cierto? Como que dice, esto para ti, esto te toca a ti, esto no, esto sí, como que individualiza también la ayuda, entonces al final se pierde mucho de ciertas comunidades que viven colaborativamente, les llega un desastre y luego el proceso de reconstrucción los disgrega, ¿no? Como que, y yo me acuerdo de una investigación de eso, pero súper interesante porque pasa eso, como que al final cada uno se salva y al que tiene el amigo alcalde le llega a la caja y al que no le llega, es un poco eso, ¿no? Exacto. En el fondo lo que genera, nosotros tenemos en lugares en donde cuando nos llaman de los proyectos, de los programas para recomponer el tejido social, o en realidad no te lo piden así, pero es como, vénganos a ayudar a que la comunidad vuelva a ser comunidad, porque... porque están todos enojados con todos y porque hay la primera recomposición es el tejido, es que vuelvan a confiar, porque la misma forma de intervención del Estado es a través de instrumentos individuales que implican competencia. Claro. Y porque efectivamente claro, con el nivel de temor y de vulnerabilidad además de quienes han perdido todo, los roces entre los vecinos también son más fuertes, entre las mismas familias también es más fuerte. Entonces yo no quiero poner una cosa catastrófica como imagen, más bien quiero decir que es efectivamente en estos dolores coyunturales fuertes en donde podemos tener la posibilidad de repensar cómo convivir, pero partamos de la base y no seamos ingenuas, que estamos en un país en donde tendemos primero a desconfiar, a criticar, a competir, a tenerle miedo, a desconocer también, ¿no? Como el solo dice quien pueda, sálvate solo. Claro. O sea, de hecho nosotros le tenemos un nombre académico. En una investigación le llamamos con la Caterina Arteaga, una socióloga, le pusimos nombre, individualización del riesgo. Wow. Entonces, en vez de modelos de gestión del riesgo, hablábamos de que en Chile, antes de tener un modelo de gestión del riesgo, teníamos que fijarnos de que las personas actúan ya individualizando el riesgo. Entonces el riesgo era posible. ¿Eso ha cambiado en el tiempo? Es decir, si uno mira, no sé,
terremotos antiguos que vinieron como un desastre y lo comparamos con terremoto del Maule, lo comparamos con terremoto de Illapel o de pronto con otras cosas que han pasado ahora, ¿la sociedad ha cambiado en ese sentido o es algo más, lo de la individualización es más nuevo o es una cuestión más vieja? Yo te diría que cambia siempre, es muy dinámico. No sé si a través del tiempo o si a través del espacio. Cambian los lugares. O sea, en un mismo presente hay lugares en que se individualiza menos y hay lugares en los que se individualiza más. En ciudades hay clases sociales o grupos sociales que los individualiza más y otros los individualizan menos. Yo creo que son prácticas que son propias de ciertas culturas comunitarias, ¿no? Y ahí es donde uno puede decir, claro, hay lugares más resilientes porque hay una solidaridad, porque estamos enredados con la lengua, individualización y solidaridad. Hay una solidaridad más permanente en algunos, y hay otras que se desarman a las 3 semanas. Mira, y eso es algo bueno, tú has podido ver también ejemplos de otros países, o sea, por ejemplo, ya Chile, hasta ahí ya le sacaste la foto al chileno, digamos, el chileno expuesto al desastre, pero bueno, en otros países, o en Japón, en Europa, en otros países de Latinoamérica, ¿esto también se da? O sea, ¿o es algo humano o es algo chileno? ¿Cómo lo has visto tú ahí? No, es algo chileno. Chileno. Mira. Es una cultura chilena. Hay una forma de solidaridad que es nuestra. Ya. La solidaridad profunda, o como hablábamos también, la colaboración profunda, es una forma de colaborar con más estabilidad en el tiempo. Es una colaboración que se da cuando hay reconocimiento legítimo del otro. Esto incluso desde los trabajos que se han hecho también, no solo en la psicología social. Y ese reconocimiento legítimo del otro en Chile es más difícil por nuestra cultura, que historia, creo yo, que en otras sociedades. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. ¿Por qué razón entonces todos nuestros políticos les encanta decir que Chile es un pueblo resiliente que se levanta ante la adversidad? ¿A qué está pelando? Porque vamos a tener desastres todos los años. O sea, que primero veamos que es resiliencia, porque yo creo que es porque efectivamente tenemos desastres todos los años de distinto tipo en distintos lugares. Por lo tanto, claro que nos levantamos y no estaríamos muertos, pero resiliencia no es levantarse nomás. Resiliencia es la capacidad de anticipar, adecuarse y transformar. Ya. Creo que la anticipación es mérito también de un sistema, de un modelo, bien lo sabe Víctor, de las condiciones más estructurales, ¿no? Tecnológicas, científicas, que pueden anticipar. Y ahí estamos avanzando, harto más que en los últimos años. Pero la capacidad de transformar, ahí es donde yo digo que no. Sí, yo iba como a eso porque hay un libro que yo leí, que de hecho le recomendé a Cristian, que se lo tengo que entregar, que es un libro del Mauricio Neto, que se llama Discursos desde la catástrofe, que es bien interesante porque como que levanta entre 1906, del terremoto de Valparaíso, y el 2010, 27F, levanta todo un trabajo como de prensa, del discurso, del relato, y es bien interesante porque los titulares de los diarios son como los mismos, desde 1906 hasta el 2010, y repite la misma frase: Chile se levanta, es solidario, la fuerza del chileno, y pasa el 1906, pasa el 39 en Chillán, pasa el 60 en Valdivia, entonces hay ahí como una idea de, a lo mejor ante esta realidad que plantea la Sonia, que a mí me parece como súper como observable, como que hay como este discurso como que trata de tapar eso, como levantar para efecto de un rédito, no sé, comunicacional, político, loco esa cuestión, porque en el fondo o es algo que puede llegar a ser bien intencionado, o tú no ves ahí una buena intención de parte del político de tratar de levantarnos desde la adversidad. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Hay un engaño? No es engaño. Yo creo que hay es como cuando uno va a un evento masivo, ya, para el fútbol, concierto, marcha, ubíquense donde les acomode, ¿no? Piensa en la experiencia más sincera, más honesta y más genuina. Cuando uno está ahí, hay emoción, hay vibración, hay reencuentro, hay 20 millones de personas alrededor o miles de personas alrededor que están sintiendo y pensando lo mismo que tú, y genera, ¿no? ¿Cuánto tiempo te queda esa emoción? Y a menos que a la semana siguiente o al mes siguiente, pero es adictivo también, uno quiere más, ¿no? Entonces vas de nuevo al otro partido o al otro concierto o a la otra más. Mira.
perdón, dije en términos generales. ¿Cuál es el ejemplo que te quiero dar ahí? Es que sí nos pasa, no es falso, es real. Y ahí uno sale diciendo también, qué bacán que somos, ¿no? Como qué fuerza, ¿no? Que verdad que somos humanos, verdad que somos bonitos, verdad que las hacemos rápido. Tenemos tanta experiencia de desastre que en Chile somos mucho más rápidos, efectivamente, para solidarizar, hasta de manera desordenada muchas veces, pero lo hacemos. Y nos dejamos, y nos queda tranquilo, y más encima nos quedamos muy orgullosos mucho rato, ¿sí? Eso. Pero de ahí yo aplico un poco la academia, ¿no? Por algo son buenas las investigaciones. La colaboración profunda o la solidaridad tienen características teóricas incluso, ¿no? O sea, se han descrito, se han explicado de manera internacional con ciertas características que nosotros tenemos medias cojas. ¿Sí? La solidaridad es recíproca para que sea solidaria. La verdadera solidaridad que provoca, que está a la base de la cohesión social, ¿ya? La que está a la base de la cohesión social, la que se describe en otros países como la base de modelos de desarrollo sostenible, por ejemplo, de sociedades sostenibles, es una solidaridad recíproca. La solidaridad no es entregar la caja y toma pobre damnificado. Soy solidario porque te entrego a ti mi colchón. Y con la mayor humanidad posible. Yo también lo he hecho, también voy y entrego. Y si yo quiero ser recíproca, ¿cómo lo hago? Claro. No tenemos una estructura de reciprocidad. Porque incompleto ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen en otros lugares? Hay organizaciones sociales en que por Instagram se sabe que hay trueques de cosas, no sé. Hay culturas, formas de ocupar las redes sociales, hay estructuras, hay organizaciones que son recíprocas, que hacen que cuando tú das, recibes, que sabes a dónde dar cuando hay que dar y llega a donde se tiene que llegar. Mira. Esas cosas en Chile como que son menos importantes, porque lo que más importante es la acción de la solidaridad. ¿Por qué? Y aquí me salen los psicólogos así, perdón. No, pero sí, por eso. Creo yo que genera un placer tan exquisitamente colectivo que es necesario para un país que tiene orfandad de colectividad, que tiene memoria nostálgica como de que lo uno social. Sale a buscar el cariño perdido, entonces, así como. Uno sale a buscar, es como, claro, es como lo quiero vivir, lo vivo, bacán, somos bacanes, no somos tan penca, digamos, los chilenos. Logramos hacer esto. Mira, y nos organizamos y todos alegan contra la Teletón, pero todos lloran en la Teletón igual. Verdad, es como es una verdad. fórmula, porque tenemos orfandad de lo otro y yo creo que tenemos la gran oportunidad de transformar nuestras formas de ser y convivir como sociedad para realmente ser solidarios, recíprocos o colaborativos profundos. Que quiere decir que no colaboras solo por un fin en el momento, sino que colaboras permanentemente aun cuando salgas perdiendo en algunos momentos. ¿Pero por qué? Porque convives. Dale. Oye, pero en ese sentido me quiero ir al antes, porque sí, ya, aquí estamos hablando de qué pasa una vez que hay un desastre, pero igual en algún momento, después de que ya va pasando todo, en algún momento te vuelve a pegar otra cosa, vienen lluvias fuertes y grandes inundaciones, o de pronto tenemos un nuevo terremoto en algún lugar, o de pronto una erupción volcánica genera algún daño porque estamos muy expuestos a eso. ¿Esperamos algo realmente como chilenos? Como que estamos realmente pensando, oye, en realidad deberíamos hacernos cargo de esto. ¿Esa anticipación tú la ves o es más que nada una cuestión que todavía está muy incipiente? Yo la veo más. Ahí sí que lo vería en términos de tiempo. O sea, que antes pasaba menos y ahora pasa más, que la gente sí espera que pase algo y sabe que tiene que organizarse de una manera distinta. Creo que lo que se mantiene también en el modo chileno de hacer las cosas, lo que mantenemos, para no quedarme fuera de eso, estoy dentro igual, lo que tenemos muy como chilenos es que esperamos siempre de las estructuras sociales, ¿no? de las autoridades. Siempre se espera que las autoridades hagan algo. Que venga el presidente mañana, lo quiero aquí. ¿Por qué no está el presidente aquí? Pues sí, eso es verdad. Como que hay un requerimiento. La frase histórica. El presidente en terreno. La frase histórica de todo meme, ¿no? Bachelet haga algo. Sí, claro. Claro, la gente lo pide, claro. Y el tema es que va. Fue meme, y es meme por eso, porque en el fondo todos, es muy chileno nuestra necesidad de que la autoridad, insisto que es por la historia del país, que la autoridad se haga presente. Como que vuelva el padre, vuelva la madre, en el fondo como eso. Un poquito así. Mira, un poco mientras la autoridad no lo diga, no lo haga, es bien, hace difícil el camino de que las comunidades estén preparándose, aun cuando esperan
y saben que puede pasar cualquier cosa. Te doy un ejemplo súper cercano. Estuve en Chañaral hace poquito. Ustedes saben, Chañaral fue por los aluviones de Atacama del 2015. Han tenido un trauma. Hay que recordar que estos también son eventos traumáticos. Por lo tanto, cuando tú esperas que algo pase nuevamente y has tenido un trauma, es como que yo te diga, tuviste trauma de violencia infantil, estás esperando que te golpeen en cualquier minuto, obvio que lo esperas, pero con dolor, digamos, no es que sepas actuar al tiro inmediatamente. Entonces, está lloviendo de nuevo. Cada vez que llueve, la gente, ¿qué crees tú? ¿Se prepara o no se prepara? Yo creo que se quedan quietos, así como que se paralizan, ¿no? ¿Cómo se congelan, no? ¿O no? ¿Qué pasa? Un poco sí. Un poco saben ya qué es lo que podrían hacer, pero la preparación, esto que es resiliencia, ¿no? Anticipan, sí. Ya tienen, de hecho, ya llega la información mucho más rápido que antes. La gente busca la información por internet, ya saben dónde buscar para saber si va a llover, si va a llover además en los lugares donde son peligrosos, porque sabes que en Chañaral no llovía, llovió arriba, el agua venía de arriba, no es necesario ver la lluvia, digamos. Entonces, la gente ahora busca la información, donde sabiendo qué información buscar, eso no pasaba. Ok, entonces somos capaces de anticipar. Tenemos sistemas políticos que además, y estructuras de riesgo de modelo que te mandan la información al celular. Ok, eso antes no pasaba. Anticipamos mejor. Nos adaptamos, sí, probablemente sepamos dónde ir, probablemente tengamos arena y vayamos a comprar sacos de arena para preparar que el agua no entre a la casa. Pónganse ustedes, por ejemplo, en el lugar, si lo harían o no lo harían. Yo les haría un checklist. Ya, pero que en el fondo, sí, pero que es un poco también, porque 10 sacos de arena te sirven para frenar un aluvión. O sea, es como pensar que de repente, claro, con lo que uno puede hacer, iba a frenar un mega temporal, es complejo y como que uno siempre aquí a corto, ¿no? Exacto, pero la gente se siente preparándose, teniendo los sacos de arena, aun cuando no sabe si van a servir o no. Pero bueno, me lo han dicho en 20.000 charlas que he tenido desde el 2015. No está de mal, igual como nosotros cuando nos dicen para el terremoto que tenemos que tener un radiopila, y capaz que las pilas no sé cuánto van a durar, pero uno tiene la radiopila así, aunque no sepa. Tanto me lo han dicho que lo hago. Y antes no lo hacía, ahora lo hago. ¿Estamos más anticipados? Sí. ¿Estamos más preparados? También. ¿Pero transformamos las cosas? ¿Somos resilientes en ese sentido? Pregunta del millón. En Chañaral, ¿solo se podría transformar las cosas si realmente se decide qué lugares se pueden habitar y qué lugares no? Por el aluvión y por la contaminación que trajo el aluvión. Y la gente sabe eso. Sí. Y está enojada con eso. Y porque no les pueden... porque es, ¿me voy o no me voy? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Vale la pena vivir acá o no? ¿Estoy contaminado por todo el arsénico que bajó o no? Y esas grandes preguntas son las que te paran, te frenan o no en el momento de decir somos resilientes. Entonces tú paseas por esos lugares, hay gente que puede sentirse más preparada, se ha levantado, se va a volver a levantar, pero vive con la incertidumbre y la angustia de saber si estamos tomando la mejor decisión o no como pueblo. Exacto, porque ahí pasó algo, desnudó todo este tema de la contaminación que decís tú y eso pasó, dejó de llover, todo corrió, llegó hasta el mar, pasó lo que pasó, pero claro, y eso no se solucionó. Entonces, claro, o sea, se puede ir repitiendo de nuevo el mismo cuento y eso, claro, eso en la larga te va afectando, claro, porque estás esperando lo mismo que ocurra, porque la resiliencia también desde el punto de vista de los sistemas, o sea, trasuntó que el ordenamiento territorial estaba mal hecho porque tenía los bomberos puestos ahí en la boca del río salado. Entonces hay cosas que uno como que aguanta, como que sufre, como que vive, que espera que se solucionen, pero son tan grandes los esfuerzos para hacerlo que al final no ocurre y la película se vuelve a repetir un poco. Yo creo que eso te debe afectar cuando empieza a llover, de que está bien, pasó el agua, pero no solucionamos el tema de fondo. Creo que eso al final va como dañando, ¿no? Eso dije que no, hace como media hora. Claro. Estamos justificando el no inicial. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Yo me acuerdo, ahora cuando hablamos de como hemos tenido la suerte de conocer la experiencia japonesa y todas esas cosas. Bueno, hay tanta historia, digamos, hacer un día un programa especial de eso, pero
uno siempre como que trata de ponerse como referencia de ellos, digamos, o verlo. Y yo me acuerdo siempre, bueno, lo contamos varias veces, que allá en Japón, todos los años, esto es una historia bien chora en el fondo, todos los años eligen el concepto kanji del año, ¿cierto? Como que se ponen de acuerdo, es como una especie de encuesta pública abierta y la gente elige el concepto que representa el año. Entonces, el 2011, que fue el gran terremoto y tsunami de Tohoku, se hizo la encuesta, digamos, y el segundo lugar lo ganó el concepto que significa desastre. Era relativamente esperable porque obviamente había ocurrido el gran terremoto, pero el primer lugar lo ganó un concepto que se llama Kizuna, como en japonés, no sé si lo pronuncié bien, y eso significa los lazos entre las personas, ¿ya? Entonces es re potente porque en el fondo toda esa gente que sufrió el desastre más grande de Japón, murieron entre muertos y desaparecidos 20.000 personas, que lo afectó como nunca, digamos, en su historia. Ellos valoraban que el concepto que de alguna manera representaba lo que ellos habían vivido era justamente el valorar esos lazos previos, esa unión entre las personas que de alguna manera era el material inicial para el proceso de reconstrucción. Entonces era interesante el mensaje porque al final parte de eso, como estos tejidos se van rompiendo, pero como también desde las primeras cosas que hay que ir recuperando, que ya pensando en positivo, obviamente después de un desastre que te afecta individualmente, uno tiene lo que puede tener, pero recuperarse también parte por reconstruir esos lazos, esos vínculos con el vecino, con los parientes, con la comunidad, porque finalmente ellos, los japoneses, le dan un valor muy grande a la reconstrucción individual, digamos, a uno, digamos, recuperarse y luego ayudar a otro a recuperarse. Entonces, yo trato de ver a partir de esos ejemplos como que efectivamente hay condiciones que son propias de la idiosincrasia de los países, pero que al final las lógicas son bastante similares en el sentido de, bueno, ¿cuál es el material que yo tengo para convivir con el riesgo? ¿Cuál es el material que yo tengo para sobrevivir a un desastre? ¿Y cuál es el material que yo tengo para reconstruir y salir adelante en la vida, ¿no? O sea, como que al final termina haciendo cosas bien simples, pero también profundas, ¿no? No, está súper mal el ejemplo que estás diciendo. Yo estaba pensando que eso mismo en Chile se logra cuando tienes lugares, y se da generalmente en las comunidades chicas, en donde se empieza a reconstruir en función de prácticas comunes. Por eso hablaba antes de la toma de decisiones participativas, eso es súper importante. Porque en el fondo es caletas pesqueras, como en grupos chicos, así como dependientes. Claro. Sí, incluso, no sé, estaba pensando en La Gloria, que es un pueblo que se quemó en Pucán, que tuvo la lamentable experiencia de incendio total. Uh-huh. Y la reconstrucción, que es una palabra, al tiro se llama la reconstrucción y se llama la resiliencia, que son palabras que pesan mucho a una comunidad en ese momento. Porque la reconstrucción es más bien primero del lugar donde vivir, entonces las viviendas, bien sabes, de los servicios básicos primero, la educación, la escuela, bla. Claro. Después buscar en qué trabajar, ahora que tu fuente de trabajo no están las abejas, no están los árboles, no está tu fuente de trabajo, entonces hay que reinventarse en términos de matriz productiva. Ahí una gran labor la cumple el turismo, fíjate. Como servicio social. Bueno, cuando empieza a pasar resiliencia en los lugares que yo veo es precisamente cuando hay una organización en torno a algo creativamente nuevo. Por ejemplo, en transformar algunos de los elementos naturales que quedaron en artesanía, y esa artesanía transformarla en una venta, ¿no? Sí, me acuerdo. O como lo hace Taitén con el museo, darle un valor patrimonial a la historia, y entre todos ir armando un museo del desastre, digamos, que explica nuestra historia, pero además nos hace ser turistas, o sea, llamar a turistas y que valoren lo que somos. Eso está bueno, y a nivel local, yo me acuerdo, claro. Sí, pues cuando pasa eso, lo bonito es que hay prácticas comunes. El primer elemento, que es como está la receta de la resiliencia. Claro. Prácticas comunes, que ahí están los lazos que me decías en la palabra japonesa, ¿no? La valoración de los lazos comunes. Los lazos no son de amistad, solamente de cariño, de buena onda, son porque estamos haciendo algo en común, ¿no? Una práctica común, que en este caso sería
Ya mientras cada uno ve en qué ganar plata, o cuál es su casa, o cómo mandar al niño al colegio de nuevo, etcétera, o dónde va a la calle, en realidad es, ya, pero mira, ¿cómo vamos a hacer los tejidos, como pasó en La Gloria, los telares? Es que yo no sé hacer telares. A la señora Sonia se le quemaron sus telares. Bueno, el vecino de acá le puede hacer los telares nuevos. La señora Sonia empezó a enseñar con lo que hacía el vecino, y había un proyecto que se arma con la necesidad de hacer una exposición, que era lo que nosotros llegamos a hacer en el proyecto, ¿no? Que poder hacer una exposición. Y aparece una práctica, primer elemento de resiliencia. Segundo, que dé valor simbólico y concreto a la identidad, que eso se vuelve como patrimonial. Entonces, una práctica en donde hacemos algo, en donde terminamos queriendo más lo que somos, y que además, tercer elemento, comunique al resto que estamos dispuestos a cambiar y que podemos ser lo que nosotros queramos ser. Entonces, renovarse, en el fondo, renovarse, claro. Sonia, hay un tema ahí. Me acuerdo de estar conversando una vez con un colega japonés que estaba a cargo de un museo de resiliencia, o sea, en un museo que contaba la historia de un terremoto, básicamente. Yo lo encontraba increíble porque no hay un museo de un terremoto en Chile así como grande, y de que estamos en contacto a ver cómo podemos hacer algo parecido con los volcanes. La cuestión es que yo igual soy un poco pesimista y necesito ayuda en ese sentido, Sonia, porque el punto es que mi pesimismo está en que ayúdame, por favor, ayúdame, porque mi pesimismo está en que yo siento de que no nos gusta recordar, como que nos encanta recordar. Nos duele. Claro, no nos duele recordar y no nos gusta recordar. Entonces significa de que cuando tenemos que mirar para atrás, no lo hacemos realmente, porque si no le estaríamos pidiendo cuentas a alguien, ¿me entiendes? O estaríamos tomando mejores decisiones, o estaríamos acelerando este proceso que tú me dices que está pasando. Entonces, mi pregunta, como de nuevo pidiendo ayuda para ser un poco más positivo por la vida, tiene que ver con cuáles son esas señales que tú estás viendo ahora que un poco van para allá, a que nosotros de verdad no nos olvidemos de lo que pasó y empecemos a pensar un poquito más hacia adelante. Yo creo que el secreto está en sentir la experiencia en el presente y no en el pasado. El museo como figura es una figura que está cargada de un símbolo, como mirando al pasado, ¿no? El museo es como si fuera historia solamente, y como si la historia fuera pasado. Entonces que el presente, una colección del presente. Exacto, es colección del presente. ¿Qué quiere decir? Que es hoy donde nosotros tenemos la posibilidad de releer, resignificar, mirar, dialogar, compartir con las nuevas generaciones, por lo tanto hablar del futuro, respecto a elementos que están rescatados de una historia. Elementos, ¿no? No del todo la historia, elementos que están rescatados de la historia, que son ciertos elementos, no todos. Ningún museo te va a poner todo. Como tú decías, hay uno del volcán, puede haber otro del terremoto. De acuerdo contigo que es muy, muy raro y casi estúpido que no tengamos, o sea, de que puedo tener. Sí, pero aquí hay la construcción cultural tiene que ser simbólica. Eso es lo bonito también del arte, ¿no? Que te permite el museo. Te permite poner el dolor en un lenguaje que además es mucho más tramitable, digamos, psicológicamente, que es mucho más fácil de digerir. Entonces no nos podemos perder esa posibilidad. Yo creo que sí hay que hacerlo. El Museo de Bellas Artes, en octubre del 2019, a propósito de la Bienal de Artes Mediales, estuvimos ahí en el Congreso Transformations, como que mezclamos las cosas, y con el Congreso de Transformations, que es un congreso importante de sostenibilidad y cambio climático, lo mezclamos con la Bienal de Artes Mediales, ¿cachai? Y en el Museo de Bellas Artes hicimos una solicitud a artistas que miraran los terremotos o los problemas ambientales en general y los desastres, y nos dieran una propuesta. Y habían unas propuestas preciosas, pero preciosas, en donde agarran el elemento de la contaminación, el elemento de la sequía, el elemento del terremoto, y lo ponen en diálogo con la posibilidad humana y la historia humana, en donde siempre hemos convivido con esos riesgos, y en donde después de esos riesgos generalmente uno aprende algo que hace que las cosas puedan ser mejor. Y nada, y todos los que estábamos ahí, los que investigaban o los estudiantes del liceo, todos vivíamos una experiencia creadora, creativa, que nos permitía mirar hacia adelante de una manera distinta, y eso se da en los museos. Pero con elementos del pasado. Que se da en otro lado.
Entonces yo creo que hay que poder hacerlo. Los museos no son solo la repetición de lo que ocurrió, es agarrar esos elementos y ponerlos en relación al arte, estático, claro. y con el arte hacer ahí un movimiento con eso, y que la gente que vaya y interactúe con esos elementos se reconozca y pueda imaginar futuros distintos. Profundísimo. Qué lindo. Yo maravilloso. De hecho, me siento mejor. De verdad me siento mejor. Me queda súper claro que tenemos que encontrar maneras de hacer museos de nuestros desastres más seguido, en definitiva, y en todos lados. Sobre todo en lugares que están más olvidados. Obviamente Santiago siempre se lleva la memoria, pero donde yo vivo, donde vive otra gente en las regiones, tendemos a olvidar mucho o no queremos hablar de ciertas cosas. Los traumas, como tú decías, son muy complejos. De hecho, me acuerdo que en Lonquimay, en el pueblo de Lonquimay, a la gente que es de mi edad, más o menos, o un poquito más viejos que yo, que tienen como 5 años más que yo, les cuesta mucho hablar de la erupción del volcán Lonquimay del 88, porque tuvieron que irse de las casas. Los niños se fueron de Lonquimay y se fueron por todo el invierno. Iban a irse por todo el invierno, pero después duraron como un mes y medio. Pero la cosa es que igual tuvieron que irse, y el irse era un trauma muy grande que hace que hoy día casi que no quieran hablar de eso o que no se acuerden. Entonces, si uno pudiera encontrar la manera de expresarlo y que con el simbolismo pudiera uno reencontrarse con eso, pucha, sería sacarlo uno de adentro, porque efectivamente son cosas como bien, no sé si decir primitivo, pero que están muy adentro, que salen con los desastres, pero hay que trabajarlo, digamos, para poder luego presentárselo a otro, para que también se ayude en su proceso de reconstrucción. Me acuerdo una vez nosotros le preguntamos a unos japoneses ¿cuándo termina la reconstrucción? Y ellos me decía un tipo, la reconstrucción termina cuando uno deja de agradecer y empieza a ser agradecido por otro. Entonces es bonito, porque en el fondo uno que es víctima, que puede llegar a ser víctima y tiene un proceso de reconstrucción, se prepara, y ese proceso puede ayudar a otra futura víctima a sobrellevar mejor el desastre que le va a tocar a él. Entonces es como una cadena, es súper bonito eso, ¿no? Sí. Esa es exactamente la reciprocidad. Yo te decía que no somos solidarios reales, somos solidarios sin reciprocidad. Esa reciprocidad es saber que lo que tú haces en algún minuto tiene tanta necesidad de ser recibido también por el otro, y que sabes que eso va a pasar en algún minuto, por lo tanto es parte del mismo. Ahí entonces. Qué maravilla. Qué maravilla. Oye, qué bonito. Quedamos súper bien. No, qué maravilloso. Sonia, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y haber compartido aquí. Fue maravilloso. Estuvo muy. Esta conversación me la voy a quedar grabada en la memoria. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor en geofísica aquí que queda pero ya reconstruido con la conversación con Sonia. No, maravilloso. Muchas gracias por estar con nosotros, Sonia, y ojalá la hayas pasado muy bien en este podcast el día de hoy. Y bueno, dejamos la invitación hecha a todos ustedes, que nos vemos en 2 jueves más, obviamente. 2 jueves más. Con otro invitado o invitada de lujo como los que hemos tenido, como la que tuvimos hoy el día de hoy. Así que muchas gracias, Sonia, ojalá te vaya súper bien y nos estamos viendo luego también. Un abrazo a todos. Chao. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Chao. Esto fue ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Agradecemos a Sonia Pérez Tello por estar con nosotros y te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué desastre!